Vamos a hablar de Bizum, vamos a aprovechar este rato. Este formato de los desayunos es para que empecemos ya por la mañana activándonos y haciendo cosas y que luego pues, podamos enseguida en un rato pues, irnos a nuestro día a día. Porque hoy el protagonista es Ángel. Es Ángel Vigorra y Bizum. También podía contar muchas cosas de Ángel si lo preguntáis a LinkedIn, pero os diré que es un crack en los medios de pago. No solamente lleva 5 años como CEO, director general de Bizum, sino que además antes tiene varias décadas en el mundo de los pagos, en Red 6000, en la CECA. O sea, probablemente una de las personas que tiene una carrera más consistente en este mundo de transaccionar dinero. Bizum, seguro que... ¿Hay alguien que no use Bizum en la sala? Ya, me extrañaría, porque Bizum creo que es un caso de éxito. Creo que es probablemente la fintech española no es un unicornio todavía, pero luego en clave de número de usuarios, en clave de penetración, yo creo que como ninguna otra. Incluso gente que no sabe lo que es el fintech usa Bizum. Pero bueno, para que no sea yo el que habla, Ángel, cuéntanos tú, ¿qué es Bizum? Bueno, ¿qué es Bizum? Y algunas magnitudes, algunos KPIs, el número de usuarios, volumen que movéis. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar, gracias por la presentación. Nacho, lo de las décadas de experiencia tiene el lado malo, ¿eh? Somos protagonistas de la Silver Economy. Bueno, que me siento un poco incómodo entre tanto, ¿eh? Pero bueno, lo intento hacer lo mejor posible. Bueno, ¿qué es Bizum? Vale. Yo creo que Bizum, lo primero que es una solución de pago, ¿vale? Es una solución de pago. Eso me gusta decirlo porque a veces pensamos en pago entre particulares y es verdad que arrancamos ahí, pero es una solución de pago que pretende ser integral, ¿vale? Segundo, es una solución de pagos instantáneos, es decir, estamos usando transferencias instantáneas, pagos inmediatos, según como lo llaméis, el estándar europeo de SCTINS, ¿vale? Lo que hacemos es poner sobre esa capa de transferencia instantánea una capa de valor de experiencia de usuario que es Bizum. Pero al final abajo hay una transferencia instantánea, igual que la que podéis estar haciendo desde vuestras bancas electrónicas. Y después hay un tercer elemento que creo que también es una apuesta desde, no sé cómo llamarlo, troncal de Bizum desde el principio, y es estar basado en el móvil, ¿de acuerdo? Porque hay otros muchos medios de pago, hay otros muchos activadores, nosotros optamos por basarnos en el móvil porque pensamos que independientemente de que vaya a haber otros activadores, sí que creemos que de una forma u otra el futuro de los pagos se va a articular en torno al móvil, porque es lo que tenemos en la mano, es un elemento inteligente, un ordenador que tenemos en la mano y que por tanto cualquier cosa, no solo el pago en sí, sino el resto de valores añadidos que puede ir en torno al pago, van a estar centrados o van a estar gestionados desde el móvil. Hay un concepto. Se ha quedado claro, ¿no? Dice, bueno, es igual que las transferencias instantáneas, joder, pero creo que es mucho más fácil. O sea que... Claro, porque yo creo que ese fue, no sé si luego vamos a hablar del origen, ¿vale? Entonces, por no matar la evolución, pero yo creo que esa fue la decisión acertada desde el punto de vista de las entidades financieras de crédito, de los bancos, a la hora de abordar el tema de pagos inmediatos. No limitarse a hacer lo que es la capa de la infraestructura, lo que permite mandar una transferencia instantáneamente de cuenta a cuenta, sino montar por encima una capa de valor que te permite hacer esa transferencia instantánea sin conocer el IBAN, sin manejar el IBAN, etcétera, sino basándose en el número de teléfono del usuario. Esa es la capa de valor que yo creo que facilita precisamente el uso de transferencias instantáneas y sobre todo las acerca a la posibilidad de que lo hagas en cualquier momento y desde tu mano, ¿no? Porque si yo tuviera que hacerte una transferencia instantánea, te tuviera que pedirte tu cuenta, etcétera, te habrías desanimado y me habrías sacado antes la cartera y me hubieras dado los 10 euros que tenemos pendientes, que es lo que hacíamos antes, ¿no? Ahora lo que hago es te hago un Bizum, ¿no? Eso puede ser solo posible no por la transferencia instantánea en sí, que eso está por debajo, sino porque se ha creado esa capa de valor y te la hemos llevado al móvil. Fíjate que el que haga un Bizum lo dicen los niños de 15 años y mi madre que tiene 85 años hace Bizums para dar la paga a sus nietos. En clave de experiencia de usuario y cómo se ha creado un concepto. Un concepto que es ya la gente no te mando dinero, te hago un Bizum. Una categoría. Pues has mencionado el origen. Sí, el origen. ¿Dónde y cuándo nace Bizum?
Bueno, siempre digo que cuando cuento esto tengo de defraudar un poco a la audiencia, ¿verdad? No hemos nacido en un garaje, no hemos nacido en un sitio tan bonito como este, tan estupendo como este. Se nació en una mesa de bancos, ¿vale? No tiene quizás el mismo glamour, ¿no? Yo creo que el Banco Central Europeo decide, es casi un origen regulatorio, es decir, plantea que hay que desarrollar las transferencias instantáneas en toda Europa, en España a través del Banco de España, y entonces el Banco de España junta a los bancos y se monta un proyecto sectorial para montar esa infraestructura de transferencias instantáneas, ¿no? Y en ese contexto, en ese programa sectorial de los bancos, es cuando surge la idea no solo limitarse a la creación de la infraestructura, sino que, por cierto, donde también somos líderes, ¿eh? No hay un país en Europa que tenga un desarrollo de la infraestructura, y esto no es mérito mío. Por ejemplo, si vais a tener a Javier Santamaría el próximo día, me parece, Fran, me parece que decíais, Iberpay probablemente es, y los bancos españoles, los que mayor nivel de adopción tiene de las transferencias instantáneas. Pero además de eso, lo que hicieron, ya digo, y creo que es una buena decisión, es decidir, que eso no se ha hecho en otros países de Europa, crear esa capa de valor para permitir acercar el uso de las transferencias instantáneas con una mejor experiencia de usuario. Y eso es Bizum, ese es el origen de Bizum. Pero yo recuerdo que antes de Bizum, bueno, has hablado de un proyecto sectorial. Para mí, uno de los grandes fortalezas de Bizum es que están todos los bancos, que es algo que es muy obvio porque joder, los pagos tienen que ser algo que no tenga barreras, porque hemos hecho en España, pues hubo dos proyectos anteriores que fueron Wizo y Yapp, que fueron un fracaso. Wizo fue BBVA, que fue la primera aplicación nativa digital para transferencias instantáneas, pero solamente ocurría entre clientes de BBVA, con lo cual, y como no tiene 100% de cuota, pues se quedaba un 80% fuera. Yapp, dijeron, no, pues lo hacemos. Yapp, que fue un consorcio entre Santander, Telefónica y no me acuerdo quién, el tercer player. Correcto. Dijeron, no, pues lo hacemos, ¿vale? Pero seguía quedando encapsulado en un círculo y dejaba fuera, pues en vez de un 80, pues un 60. Y bueno, pues, yo creo que en ese momento alguien se dio cuenta, e incluso cuando nació Bizum como algo sistémico, hubo un banco, ING, que tenía su propia, su Twink o su Twitch o lo tenía que seguir, no lo necesitamos, y se dieron cuenta que es que o los pagos ocurren en ese mundo sectorial o no ocurren. Oye, hoy ¿cuántos usuarios tiene Bizum? Yo creo que el dato de ayer me parece que son 18,2 millones de usuarios. 18,2 millones, que somos 40, imagino que los menores de 5 años todavía no lo usan. Pues, bueno, nosotros tenemos la referencia ahora de que aproximadamente, yo creo, clientes digitales únicos en España debe haber entre 23, 24, 25 millones, con lo cual 18 y esperamos acabar el año en torno a 19. Yo creo que es un nivel de penetración bastante alto, pero todavía nos queda, claro. Un 80% casi. Sí, aproximadamente. Lo que sucede es que los clientes digitales en España están moviéndose, están creciendo. Con lo cual, bueno, pues el año que viene pues tendremos que crecer también. Si queremos mejorar ese 80% de penetración, pues tendremos que crecer también, claro, ¿no? Ese es el objetivo. Y como yo siempre digo, lo que no es cash es cachondeo. O sea, ¿qué volumen se maneja no sé si datos diarios o semanales o mensuales o...? Bueno, os puedo dar y me lo voy a mirar para no equivocar. Hasta donde se pueda decir, ¿eh? No, yo creo que hemos hecho... Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Desde el principio de Bizum hemos hecho 700 millones, lo miro, bueno, 700 millones de transferencias, más de 35.500 millones de euros. Pero eso es en todo el periodo. Es decir, yo creo que ahora lo que aproximadamente estamos haciendo como 50, el último mes, en octubre, 52 millones de transacciones, 2.500 millones de euros en el último mes. Y esto se mueve porque más o menos, depende de los meses, ¿vale? Pero estamos creciendo como entre un 10 y un 15% intermensual, de mes a mes, ¿de acuerdo? Entonces eso va, en algún momento se estabilizará, pero de momento ese crecimiento pues sigue... Yo creo que sigue una típica curva exponencial, ¿no? Sí. En algún momento tendrá que estabilizarse, pero de momento no está pasando, ¿no? Entonces, bueno, la referencia última, ya digo, son 52 millones de transacciones en octubre, 2.500 millones de euros, y eso seguirá creciendo, o por lo menos está creciendo entre un 10 y un 15% de mes a mes.
¿Quién pillará esos KPIs, un 15% intermensual? Bueno, además, parará en algún momento. Bueno, dice 2.500 millones, si fueras americano dirías billions. Sí. Billones. Oye, me imagino que, joder, que la estabilidad, la robustez, la estabilidad de la plataforma tiene que ser potente, porque tú no puedes dejar colgados a 52 millones de transacciones al mes. No puede... ¿Se os ha caído alguna vez? Sí. Si hay alguien que no se le haya caído un sistema en alguna vez, que levante la mano. Claro que se nos ha caído, y se nos va a caer más. Se nos va a caer otra vez, sí. Seguro. Lo que intentamos es que no se le caiga por las mismas razones que se nos han caído antes, claro, eso no. Pero siempre hay imprevistos. O sea, hasta ahora se nos ha caído poco. Tuvimos una caída, por ejemplo, en mayo, me parece, que hay que gestionarla. Lógicamente, intentamos hasta donde podemos informar bastante a los clientes, etcétera, pero además hay que tener en cuenta además que en nuestro caso influye que nos caigamos nosotros, que ya digo que eso es excepcional, que puede pasar, pero también influye los sistemas de todos los bancos conectados. Entonces, lo que puede pasar, y pasa a veces, es que hay un banco que tiene algún problema y entonces a una persona no le funciona Bizum, para poder emitir Bizum, pero él lo puede saber porque su banco le avisa, pero tampoco puede recibir a lo mejor, y al otro que le está intentando mandar un Bizum o que está intentando pagar en un comercio no lo sabe, ¿no? De todas formas, dentro de lo que cabe, ya digo, en general tenemos buen nivel de servicio y obviamente, como casi todos, tenemos programas continuos para intentar seguir, por lo menos, manteniéndolo o mejorarlo, ¿no? Eso es así. Oye, viendo retrospectivamente, está claro que es un caso de éxito, viendo estos 5 años, ¿hay algo que hubieras hecho diferente? Algo que se supone que creo que se aprende mucho más de los... No me gusta hablar de fracasos, para mí en innovación no hay fracasos, hay aprendizajes, hay resultados inesperados. ¿Habéis tenido algo que dices, joder, esto, si hubiera podido hacerlo de otra forma, lo habríamos... Bueno, yo voy a reconocer 2 o 3 errores obvios, luego tengo algunos que a lo mejor no puedo reconocer tanto, pero esto sí que lo puedo reconocer. Cuando lanzamos Bizum, focalizamos el lanzamiento en público joven, ¿vale? Y segunda cosa, veníamos de la crisis económica, etcétera, con un cierto nivel de impacto en la reputación de los bancos, pues también posicionamos Bizum, ya digo, para un público muy joven y no haciendo aflorar, o no digo ocultar, pero no haciendo aflorar que era un proyecto de bancos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y así los 8 años. Y ahora, esto es como siempre, a posteriori lo explicas estupendo, lógico. Si Bizum está en las apps de los bancos, ¿quién tenía apps de bancos? ¿Quién eran los usuarios de las apps de los bancos en 2017? Pues normal, el segmento de 35 y 44 años. Y luego lo siguiente que nos decían es, no, están los bancos detrás, eso me da más confianza en los bancos. Es verdad que puede uno pensar que puede tener una determinada opinión de los bancos, una reputación, ahí no quiero entrar. Pero por lo menos en los estudios de mercado lo que nos dicen a nosotros es que a la hora de manejar pagos, los clientes siguen confiando más en los bancos. No sé si eso va a cambiar, eso podríamos discutir mucho, pero eso rápidamente en 2017 cambiamos el foco, ¿no? Y quizás puestos también a reconocer otro error, yo creo que tendríamos que haber salido antes al pago en comercios, que salimos, no tendríamos que haber esperado tanto. Sí, porque efectivamente hoy empezó como entre particulares en un modelo P2P, pero esto ya se puede pagar en comercios, ¿no? En el mundo de e-commerce sí, y cada vez más en comercio físico. A ver, siempre fue esa la idea, La idea de Bizum desde el principio fue usar el pago entre particulares. Había competidores o había ya otras propuestas en el mercado en octubre del 16, pero sí que creíamos que era un nicho que estaba más por crear la demanda, más por
Es decir, ya digo, ahí cuando tenías algo que liquidar con tu compañero, no se te ocurría sacar el móvil, sacabas la cartera, ¿no? Por lo tanto, creíamos un nicho más, no sé cómo decirlo, más abierto, y que por tanto era bueno para lanzar Bizum, para obtener base de usuarios amplia, base de usuarios satisfecha y luego ir incorporando nuevos casos de uso. Eso siempre fue la idea. Lo que pasa que prácticamente bueno, lanzamos en 2017-18, lanzamos las donaciones a ONGs, pero que era un caso de uso muy complementario entonces, ¿vale? Ahora con la pandemia, ya sabes que es muy mala desde el punto de vista social, económico, etcétera, pero tiene algunas cosas y es que, por ejemplo, en nuestro caso, el caso de uso de donaciones a ONG con la pandemia se disparó. Pasamos de 600 ONGs adheridas a 4.500, me parece que tenemos ahora, ¿eh? Y no sé, os doy un ejemplo. Para el desastre de La Palma, en una semana solo se habían donado a través de Bizum 1,5 millones de euros, ¿no? Entonces era un caso complementario que lanzamos, que ahora ha conseguido bastante volumen, pero no lo esperábamos, sinceramente. Al final Bizum no es nuestro ya, es de los usuarios que hacen lo que ellos quieren, ¿no? Y manejan el producto. Pero sí que el de pago en comercio sí que era un caso troncal, y eso lo arrancamos prácticamente a finales de 2020. Creo que tuviéramos tenido espacio para hacerlo antes. Arrancamos con comercio electrónico, a finales de 2020 hemos tenido, primeros del 21, tuvimos una primera experiencia de pago presencial con QR en 11.000 puntos de venta de lotería, no solamente para el pago de apuestas, sino para el cobro de premios. Y yo creo que en el año 2022 afrontaremos lo que es ya la generalización del pago presencial. Ahora que has mencionado todo el QR, esto me ha recordado, o sea, todas estas las super apps orientales que tú eres tanto, si vas a China, no hay efectivo, todo es pago por China, Singapur, Hong Kong, Taiwán, Malasia, Indonesia. ¿Os sirve de modelo de inspiración o son guerras independientes? ¿O lo miráis por el rabillo del ojo? Dices, si llegan aquí, que nos llegan los chinos, tal. Bueno, no sé si es con el rabillo del ojo o con los dos rabillos de los ojos, no lo sé, ¿eh? Pero yo creo que sí que intentamos estar atentos, no solamente de las iniciativas chinas en general, ¿no? Del mercado, eso es lógico. Ahora, creo que nosotros somos distintos, ¿eh? Primero, nuestro mercado es diferente. Nuestro mercado creo que es diferente al mercado chino, y probablemente por múltiples razones que no sé si sabría decir todas, ¿no? Pero culturalmente, yo creo cómo está organizado, la demanda también. Nuestro mercado, por ejemplo, en comercio presencial está muy acostumbrado al Contaldés, al NFC. Tienen... En cambio, tenía poco de ese conocimiento se ha extendido, etcétera, pero son mercados diferentes, ¿de acuerdo? Y luego, Bizum es muy diferente, en particular Bizum. Oye, aquí hay varias startups del mundo fintech. Se sustentan sobre un trípode de tecnología, modelo de negocio y marketing, experiencia de usuario. Por simplificar un poco. En este trípode, tú, ¿cuál crees que...? Y mi experiencia es que cuando una de las patas falla, se te cae el trípode, empiezas inestable. ¿Cómo lo tenéis equilibrado? ¿Hay alguna de estas patas que digas que en el caso de Bizum fue tecnología que sea crítica? Yo creo que todas formas. Bueno, yo creo que todas son condición necesaria, ¿verdad? Ahora voy a destacar una. Podemos recorrer las tres, pero yo me gustaría destacar la que para mí es la más difícil, que no sé si está asociada, entiendo, a la tercera que dices de marketing o de experiencia de usuario. A ver, yo siempre digo que los proyectos normalmente tienen una componente tecnológica muy fuerte, etcétera, pero eso no es lo difícil, desde mi punto de vista, ¿sabes? La tecnología se hace, se compra, te costará un poquito más, un poquito menos, tendrás más o menos esfuerzo.
Pero lo verdaderamente clave, difícil, es enganchar al cliente. O sea, que el cliente adopte. Y además es que creo que ni siquiera hay reglas. O sea, hay un componente. Antes hacías referencia a proyectos anteriores que no me atrevería yo a decir que tecnológicamente o funcionalmente fueran peores. Pues el Bizum enganchado. ¿Puedo explicar algunos motivos? Pues sí, yo creo que lo que decías tú, Nacho, es fundamental, ¿no? Yo creo que en medios de pago es fundamental el efecto red, y para crear el efecto red cuanto más entidades estén mejor. Y Bizum parte de la ventaja de que hay ahora mismo 32 bancos que cubren el 99% de cuota de mercado. Eso es un valor diferencial, y eso no significa que los proyectos anteriores fueran tecnológica o funcionalmente peores o mejores. Simplemente que yo creo que es un así. Hay un elemento de por qué funcionan las cosas. Pues no sé, a lo mejor algunos lo sabéis, pero yo no tengo la regla mágica, ¿no? Entonces, me parece que lo más clave de un proyecto es que enganche con los usuarios, que los usuarios lo adopten, y afortunadamente eso ha pasado en Bizum. El resto de temas son fundamentales. O sea, la tecnología, te tienen que funcionar las cosas, porque si no el usuario si no funciona, te dice que no. Modelo de negocio, pues fundamental, porque si no tenemos modelo de negocio, los bancos no van a querer, los bancos o el resto de participantes van a querer participar. ¿Tienes que tener una buena experiencia de usuario? Sin duda, porque si no el usuario te va a rechazar. Pero aún así, lo más importante es que cales en el usuario. Sí, yo te estaba oyendo y estaba recordando que yo trabajaba en BBVA, en área de innovación, en el área de fintech, cuando en la época de Wizo, y Wizo creo que tecnológicamente funcionaba muy bien. Creo que la comunicación fue muy dirigida hacia los millennials, centennials, una comunicación muy fresca y muy divertidísima, pero que a lo mejor no conectaba con los que tenían la pasta, con sus padres. Y luego además sí que teníamos un tema de experiencia de usuario que por hacerlo tan lean, tan poco invasivo, tan poco intrusivo, que al final tenía un problema, tuvo un pequeño gran agujero de fraude, porque como no identificas a esas personas. Y esto, volviendo ya, vamos a hablar de Bizum, en el mundo SEFPLAC, mundo prevención de lavado de capitales, de lavado de dinero, mundo de identidad, eso es un tema que seguro lo tenéis cubierto, pero te quita el sueño, te quita... No me quita el sueño porque no... yo creo que de nuevo es otro acierto de Bizum. Realmente quien está haciendo todas esas comprobaciones son los bancos, y lo hacen al igual que lo hacen de cualquier transferencia instantánea, tradicional, etc. O sea, Bizum se apoya, bueno, Bizum no es que se apoye porque estaban antes esos procedimientos, sino que toda esa labor de, no sé cómo llamarla, de due diligence, sí, pues está incluyendo el KYC, está asumida por los bancos y dentro de sus procesos globales, que ya estaban, ¿no? Que ya existían. Entonces, hombre, nos quita el sueño en el sentido de que si estuviera fallando pues tendríamos un problema, pero no estamos actuando diariamente con ello, porque ya lo asumen los bancos. Oye, tengo dos preguntas más en la recámara y luego me gustaría abrir la opción a que haya alguna pregunta del público. Una es, hemos visto hasta dónde hemos llegado, o sea, hemos visto este recorrido exponencial, de todavía crecimiento exponencial con estos crecimientos del 10%, 15% intermensual. Next steps de Bizum, no sé, internacionalización, ya que has contado que es algo que es propio Made in Spain y nativo, esto lo verías viajando a otros países y concretamente, ya que los bancos españoles tienen una potentísima franquicia, son líderes en Latinoamérica, ¿esto lo verías funcionando, por ejemplo, en Latinoamérica o dentro del marco europeo? A ver, o sea, yo creo que efectivamente la idea de Bizum es importante, ¿eh? Y de hecho, raro es el mes que no viene alguien a vernos a que le contemos y a que lo usen como referencia para otros proyectos en otros mercados. Pero yo creo que el foco de Bizum está en el mercado nacional y va a seguir estando ahí. Yo creo que sabéis que, porque ha salido prensa, perdonad, no es un buen momento, pero es que se me ha atragantado. Decía que los bancos españoles y otros mercados europeos y otros bancos de mercados europeos tienen un proyecto ahora en marcha, EPI, para crear un
un esquema de pagos europeos, ¿no? Entonces yo creo que hasta que no se defina ese proyecto, digamos que la internacionalización, la posible internacionalización de Bizum queda supeditado a ello, ¿no? Y a la vez que se defina eso, pues es posible que tengamos pues, un papel de interoperabilidad o algo de ese estilo, ¿no? Por lo tanto, no es algo cerrado del todo, y yo creo que está un poco supeditado a ese otro proyecto en el que ya digo, participan los bancos españoles de Bizum, pero participan otros bancos europeos, franceses, alemanes, están los fineses, o sea, hay 7 mercados lanzando ahora ese proyecto, ¿no? Y bueno, pues estaremos a la espera de cómo se resuelva para ver hasta qué punto. Yo creo que para ellos, para este proyecto, en este proyecto, yo creo que claramente Bizum ha sido una referencia. Nosotros hemos estado trabajando con ellos, hemos dado bastante información directamente a través de los bancos y por tanto es una... pero ahora habrá que esperar cómo acaba de definirse, ¿no? Para ver un poco el papel, ¿no? Vale. Oye, y yo trabajando en innovación, trabajo mucho el diseño de futuros, la prospectiva. Entonces, en un futurible, ya sé, hipotético y tal, ahora que estamos en esta disrupción, además dos disrupciones, vamos a probar que van paralelas. Una, la de los metaversos, metaversos, porque si no hablamos de meta, pues no, estamos fuera de onda. Entonces, y en paralelo, las dos preguntas van en una. Mundo cripto, ¿tú ves Bizum pagando con Ethers o con criptodivisas o con esto? ¿O en unas bancas paralelas en el metaverso? Es totalmente especulativo y sé que te meto un... Bueno, de metaverso no soy capaz de decir nada. No sé si en el futuro vendrá aquí un avatar mío a contar las cosas, y espero que no. Bueno, de criptomonedas tampoco soy un experto, ¿vale? Pero yo creo que todavía queda camino, ¿no? Aquí. A mí me parece que ahora mismo las criptomonedas no se están usando como no sé cómo llamarlo, un depósito de valor, un activo, un activo inversor, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo, digamos que los caminos de las criptomonedas y de Bizum están alejados. Creo, en el sentido de que además Bizum es un producto, un servicio que pretende ser bastante universal. Si veis nuestra pirámide de edades es muy amplia. Es verdad que empezamos, cuando contaba antes, en los 35, 44 años de pico, pero en los sucesivos años se fue rejuveneciendo la pirámide, de tal forma que ahora nuestro segmento fundamental está entre 25 y 34, pero además se ha hecho muy amplia la pirámide. Y en particular el año pasado, con esto de la pandemia de nuevo, pues justamente crecieron más los perfiles más adultos, que probablemente se animaron a usar Bizum pues un poco en el entorno de la pandemia, ¿no? ¿Verdad? Que probablemente si no, pues a lo mejor hubieran sido más resistentes. Entonces, lo que quiero decir es que con esa vocación universal y teniendo en cuenta que las criptomonedas ahora mismo no son realmente un medio de pago, no me veo, o sea, no veo las criptomonedas en Bizum, ¿vale? Eso no quita que probablemente el mundo de las criptomonedas y quizás de las criptomonedas pues el euro digital, es decir, las estables, etcétera, va a evolucionar. Y en la medida en que avance hacia un medio de pago, en la medida en que se puedan generalizar, porque su experiencia de usuario sea más accesible a todos, en que sea un valor más de confianza, que yo ahora mismo no veo a mi madre pagando con criptomonedas, sinceramente. Bueno, en la medida en que ese recorrido se dé, pues Bizum podrá valorar cómo incorporarlas, pero si hablamos de ahora, a corto plazo, hoy y el año que viene, no veo criptomonedas en Bizum. A lo mejor a alguno se le ocurre algún caso de uso extraordinario, y lo vemos, pero ahora mismo no lo veo. ¿Alguien sabe? Es un dato que me encontré otro día con él. ¿Alguien sabe qué es lo primero que se compró con bitcoins y cuánto se pagó por ello? Una pizza. Una pizza y se pagaron 10.000 bitcoins por la pizza. Es verdad que en aquel momento costaba, el bitcoin era un céntimo de euro, con lo cual el equivalente eran 10 euros. Pero hoy, fíjate, si se ahorran la pizza y se guardan esos 10.000 bitcoins, pues hoy a 60.000, pues estamos hablando de 600 millones. En fin. Si pudiésemos bajar al futuro y tomar algunas decisiones, ¿sí? Hay una cosa que igual, hay mucha gente que ha tenido bitcoins y no lo sabe. El año que salió el Samsung S3, Samsung regalaba 3 bitcoins por transferencia. Y eso se quedó en el olvido.
O sea, de los miles de millones de teléfonos que se vendieron, 3 bitcoins se quedaron. Si alguien compró un Samsung en aquel año, yo lo buscaría. Yo recuerdo un par de eventos en los cuales para incentivarse se regalaban bitcoins en el evento y tal, y la gente que le daban una clave, metieron un password y tal, y todos pasamos, en fin. Si pudiéramos volver al futuro, claro, en regreso al futuro, es decir, si no es un DeLorean. Bueno, oye, yo por mi parte quiero ser un poco respetuoso con la agenda. Vamos a hacer un par de preguntas y luego pues pasamos al momento café y networking. Bueno, muchas gracias por la charla, súper interesante, gracias a los dos. Es verdad que Bizum nace bendecido por un consenso casi absoluto de la banca española. Entonces eso no os quita mérito, pero sí que es verdad que es una manera diferente de nacer. Lo que yo te quería preguntar es, si viniera un país extraeuropeo, latinoamericano, y quisiera montar un sistema de pagos inmediatos similar a Bizum, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones que le darías? Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta sería, respecto a lo que es vuestro modelo de negocio, ¿cómo ha ido evolucionando? Porque sí que es verdad que habéis cambiado las condiciones. Y si quieres una última pregunta, si estáis pensando en pagos contextuales. Es algo que algunas entidades financieras en España ya lo han probado y lo han descartado, pero sí es algo que está en vuestro horizonte a medio plazo. Bueno, 2 recomendaciones. Una la tengo muy clara, ¿vale? Y un poco en línea con lo que hablábamos antes. Yo creo que en cualquier proyecto en otro país, ya digo que no hay garantía de éxito nunca, pero creo que un factor clave sería que estuviera involucrado la mayor parte posible de las entidades bancarias o los bancos en ese país. Creo que la universalidad es un principio fundamental para crear ese efecto de red en un caso como Bizum, pero en general en todos los medios de pago, que haya coincidencia entre iniciador y destino. Eso me parece que es casi es imprescindible. Las otras 2 recomendaciones ya tengo más dudas, ¿no? Tengo más dudas. Yo diría que hay que poner mucho énfasis en la propuesta de valor al cliente y en la experiencia de usuario. Esto que estoy diciendo supongo que no suena novedoso o innovador, ¿no? Os lo imagináis todos, pero creo que es también que pongas énfasis y pongas foco no significa que luego aciertes, pero bueno, por lo menos tienes que intentarlo, ¿no? Y la tercera cuestión es el equilibrio entre la colaboración y la competencia. Es decir, sí que tienes que crear, si vas a tener a un montón de entidades participando en el servicio, que es necesaria para conseguir esa universalidad, sí que tienes que estructurar bien lo que es, intentarlo, lo que es la capa de colaboración, que va a ser común a todos ellos, pero que permita después que entre sí compitan. Porque esa competencia va a permitir incorporar valores añadidos sobre esa capa común, y primero, es sano para el mercado, y segundo, va a intensificar que haya novedades o que haya cosas diferentes para los usuarios. No sé, esas 3 recomendaciones las daría yo, ¿no? No sé si se me escapa algo más. Pues, yo creo que están muy bien tiradas. Y lo del pago contextual... Lo de pago contextual te iba a preguntar qué era, primero, a qué te refieres con ello, pero me has hablado de modelo de negocio primero, pero perdona. No, sigues que es el orden que te había hecho de preguntas. El modelo de negocio... Yo creo que sí que es verdad que el modelo de negocio evoluciona, que cuando por lo que te decía, arrancamos en P2P, focalizados en P2P, crear masa de usuarios, y ahora lo que se trata es de ir incorporando nuevos casos de uso, yo creo incorporando a comercios, a empresas, etc. Desde ese punto de vista ha evolucionado y por tanto
era lo previsto, pero claro, cuando lo vas haciendo tiene sus matices, porque hay cosas que se te dan mejor o peor, ¿no? Pero en principio siempre fue esa la idea y por detrás siempre hay un modelo de negocio entre los bancos y luego total libertad de los bancos hacia sus clientes para fijar su política de precios. Ahí Bizum no entra, siempre hay libertad, primero, insisto, por motivos de ley de defensa de la competencia, pero además por simple lógica, ¿no? Entonces, sí, no, me refería a que había evolucionado las condiciones, el número de Bizums que podía recibir, cantidades... Bueno, pero no es por corregirte, yo no lo llamaría eso modelo de negocio. Es decir, no. Eran dos preguntas, es la misma pregunta en dos partes. La primera, ¿han evolucionado esas condiciones hacia los usuarios? Y eso, ¿cómo había impactado en vuestro modelo de negocio? Perdona, me lo he entendido mal, entonces discúlpame. No ha tenido un impacto significativo. De hecho, es verdad que hemos ajustado límites, por ejemplo, y algunos han sido muy mediáticos, pero realmente no ha tenido un impacto, porque precisamente los límites son parametrizables y los cambiaremos más veces. Los iremos ajustando a lo que veamos que va evolucionando. Ya digo que el producto al final no es tuyo, el producto ahora mismo es de los usuarios. Entonces, en función de cómo vayan los usuarios usándolo, iremos ajustando esos límites. En concreto, este tan mediático que salió, que fue cuando redujimos los límites de 150 Bizums a 60 Bizums recibidos. No recuerdo el dato con exacto, pero la media que tenemos es que se reciben 4,2 por usuario y mes. Entonces, desde 150 había mucho margen y había algunos que usaban eso para cosas que no queríamos favorecer porque era pitufeo vía estafas y cosas de ese estilo. Entonces, y eso no significa que mañana no lo subamos a 90 porque detectemos que hemos cambiado. Al principio salimos con un máximo de 500 euros operación y luego subimos a 1000, aunque los bancos luego lo pueden. O sea que eso vamos adaptando un poco, no vamos a cambiar límites todos los días, pero vamos adaptándonos un poco a cómo evoluciona el producto, ¿no? Y el servicio. Entonces no es tanto una reflexión sobre el modelo de negocio, sino es sobre el uso que se está dando a los usuarios al producto. Y la tercera, lo del contextual, hay dos iniciativas que se lanzaron los principales bancos españoles, que es desde una red social, te hago un Bizum y desde ahí directamente, sin salirme de la red social, hago ese pago instantáneo. Vale, ahora te he entendido. No sé si voy a contestarte exactamente, ¿vale? Pero yo sí que veo en un momento dado que Bizum no solamente esté en los canales bancarios. Yo sí que veo que Bizum en un momento dado haya alguien, un proveedor de apps, sea de redes sociales o de otro, que dé su valor añadido, que dé su producto, que dé su servicio y en un momento para hacer un pago cómodo, rápido y seguro, invoque directamente a Bizum. Eso lo veo, porque no sé cuánto tiempo. Bueno, gracias. Te acaba de llevar al metaverso, ¿eh? No te das cuenta, pero te ha llevado al metaverso. Bueno, a ver, venga, una y ya, y luego si quieres en el networking lo que pillemos, pero yo... Vale, es una pregunta de un usuario online que dice que qué rol creéis que podría desempeñar la inteligencia artificial en el futuro de Bizum. Bueno, a ver, yo creo que la inteligencia artificial va a jugar un rol en casi todo, ¿vale? Y creo que también en Bizum, pero quiero matizar que probablemente en Bizum, desde el punto de vista más de los bancos que el nuestro, o al menos, por lo menos, no lo he encontrado nosotros, porque nosotros tenemos un axioma, casi os diría, que lo digo porque muchas veces se acercan a nosotros a hablar de estos temas, ¿no? Entonces, nosotros los datos que tenemos de los usuarios no los podemos usar más que exclusivamente para procesar transacciones. Es decir, no tenemos ninguna capacidad para explotarlo desde el punto de vista de marketing, no tenemos ninguna capacidad de dirigirnos a los usuarios. Eso lo pueden hacer los bancos, pero nosotros no podemos tener relación con los usuarios directa, ni podemos explotar esos datos para ningún otro fin que no sea el mero proceso de la transacción de forma con buena experiencia de usuario, rápida, etc. Eso me diréis que es un hándicap. Y es verdad, porque yo podría... Mucha gente, ya digo, que se acerca a nosotros diciendo oye, con todos los datos que tienes vamos a monetizarlos. No lo vamos a hacer. Ni lo podemos hacer ni lo vamos a hacer nunca.
Y ese hándicap que puede que algunos veáis, creo que es una fortaleza del servicio. Yo creo que da a los usuarios garantía de que no vamos a hacer cosas raras con sus datos. Que los datos, cuando alguien se tiene que dar de alta, realmente no dan nuevos datos. Son con sus condiciones y eso va a seguir ahí, no va a cambiar. Y realmente lo que hace cuando yo siempre digo que uno tiene Bizum aunque no lo sepa. Todos tenemos Bizum aunque no lo sepamos. Se trata de acceder a la app, no tengo que dar nuevos datos y simplemente aceptar vincular el teléfono y la cuenta corriente. Entonces, ¿la inteligencia artificial va a jugar un papel en Bizum? Estoy seguro. Lo mismo ya lo está jugando porque lo están aplicando los bancos. Pues, en la sociedad Bizum lo veo difícil tal como estamos, pero creo que es una fortaleza porque da garantía de confianza y de seguridad a los usuarios. Muy bueno, me parece una respuesta, me parece fenomenal para cerrar, hablar de confianza. Creo que la confianza es el último activo, tanto en la banca como en todo el entorno fintech, y creo que esta reflexión pues, es de las que cerramos en alto. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro interés, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Ángel, por haber encontrado este momento. Ha estado muy agradable. La franqueza y la transparencia con la que has estado contestando alguna pregunta, incluso alguna un poquito complicada. Y nada, lo dicho, yo creo que ya, Fran, damos por concluido.